Hablemos ahora de los datos de fabricación de nuestro producto, en particular su ruta y su lista de materiales. Una de las dificultades del sector textil es que la lista de componentes de un producto es distinta en cada variante del mismo. Consumos distintos por talla o color de tejido distinto por color de la prenda, por ejemplo. Para evitar tener que definir todos estos datos manualmente, se ha añadido una serie de funcionalidades de agilización en creación y mantenimiento de listas de materiales. Se crea una lista de materiales genérica para nuestro producto, indicando el producto, lo cual nos permite recuperar su estructura de variante, indicando para cada una de las dimensiones un valor base que corresponderá a esta versión genérica. Por ejemplo, aquí el consumo está definido para talla M. En líneas se indican los distintos componentes necesarios, pero sin concepto de variante. En ese ejemplo, tanto el botón como el tejido tienen variantes. Línea y color para el botón, color para el tejido. Se pueden definir en cada línea de listas de materiales reglas de herencia de valor de dimensión. En este ejemplo, el color del botón será el mismo color que la prenda, así como el color del tejido. Reglas de gradación de consumo por talla. Aquí tendríamos un 3% de gradación de consumo de talla a talla, partiendo de la talla base M. Y reglas de correspondencias de variante para componentes que no tienen la misma estructura de variante. En este ejemplo, se ha definido una correspondencia entre la estructura de variante del botón y la estructura de variante de la prenda, que nos permite definir para cada talla de la prenda la línea del botón correspondiente. La acción crear versiones nos permite luego crear una versión de la lista de materiales para cada variante del producto. En cada versión tendremos definido exactamente la correspondencia de variante entre componentes y variante del producto. Aquí vemos que en talla L, color amarillo, el botón será línea 2, color amarillo, y el tejido será color amarillo. Por fin, gracias a la matriz por versiones, podemos ver de manera global el resultado, es decir, cuáles son los componentes con su variante que se necesitan para cada variante del producto final, y podemos ajustar los consumos por talla. De esta manera tenemos una lista de material bien definida para cada variante del producto sin haber tenido que definirlas una a una. Otro concepto fundamental en fabricación es la ruta de fabricación. Define las operaciones necesarias para fabricar el producto y para cada una de ellas, dónde se realiza. Puede ser un subcontratista o un grupo de máquinas internas. El precio de subcontratación con la subcontratación, los tiempos de fabricación y el coste interno. Se puede calcular por unidad de fabricación o por minuto. En caso de fabricación interna, se pueden combinar operaciones internas y externas en una misma ruta. En caso de la subcontratación, que es aquí nuestro ejemplo, el precio de subcontratación se indica a nivel de la operación en la ruta con el campo coste unitario pro. Las rutas no varían por variante del producto, con lo que no se puede, con Business Central, tener precios de subcontratación variables por variante o por cantidad fabricada, lo cual es un caso muy habitual en el sector textil. Para paliar esta limitación, en Ecatex se ha añadido el concepto de procesos de fabricación en ruta. Podemos, para una operación, subdividirla en una serie de procesos normalizados del subcontratista. Por ejemplo, en esta ruta de tinte, hemos desglosado la operación de subcontratación de tinte en un proceso de tinte y un proceso de termofijado. Luego, la tabla de precios de fabricación
nos permite definir distintos precios por subcontratista, proceso de fabricación, posiblemente variante o más comúnmente agrupando por concepto de grupo de precio. Aquí los distintos colores se han agrupado en claros, medios y oscuros. Y para nuestro proceso de tinte tenemos distintos precios según la agrupación de precio del color y la cantidad a fabricar. Es que aquí para un color claro de 0 a 100 metros serán 25 céntimos, a partir de 100 metros 20 céntimos. Mientras que en un color oscuro serán 40 de 0 a 100 metros y 35 a partir de 100 metros. Con esto, en el momento de crear el pedido de subcontratación, el sistema podrá recalcular el precio en función del color o la variante pedida y de la cantidad pedida. Una vez definidos los datos de fabricación de nuestro producto, en particular su lista de materiales y su ruta, podremos definir su escandallo. Para poder definir el precio de venta de un producto nuevo, necesitamos poder estimar lo más fielmente posible su coste. Para ello se ha desarrollado en Ecatex una funcionalidad de cálculo de escandallos. Se puede aplicar tanto a productos de compra como a productos de fabricación. Partiendo del coste de compra o fabricación del producto, se añaden partidas adicionales de costes para definir el coste total del producto. Por ejemplo, aranceles y fletes, manipulación en almacén, gastos de comisión. Y en base a este coste total y a un margen mínimo, definir el precio de venta mínimo del producto. Para agilizar la creación de escandallos, he añadido la posibilidad de definir una lista de plantillas. Las plantillas de escandallos definirán las distintas partidas de coste del cálculo de nuestro escandallo, evitando así tener que introducirlas a mano en cada escandallo. En caso de un producto de fabricación, se pueden traer los datos de listas de materiales y ruta del producto si están definidos, como es aquí nuestro ejemplo. Estos datos se traen para una variante determinada del producto, que suele ser una talla base y un color medio. Si queremos calcular el escandallo antes de definir estos datos, se pueden crear a mano en el propio escandallo, permitiendo hacer simulaciones previas. Los distintos valores calculados del escandallo se pueden asociar a distintos campos de la ficha de producto. Por ejemplo, aquí esta fórmula, que nos dará el precio de venta mínimo, se podrá volcar en el campo precio de venta de nuestro producto. Así podemos calcular un precio de venta mínimo en base a un coste que tiene en cuenta todas las partidas de coste y un margen mínimo. Volcar este precio a la ficha del producto correspondiente para luego poder, gracias a una herramienta llamada hojas de precio, calcular las distintas tarifas de nuestro producto aplicando coeficientes a este precio de venta mínimo.